Hola amigos de YouTube, en este nuevo video veremos un ejemplo de IDE autoincrementable para base de datos MySQL con Java. Acá Alejandro Luna, un suscriptor de nuestro canal, nos hace una pregunta. Hola, una duda, ¿cómo hago para colocar el IDE en autoincrementable en una base de datos? Este ejemplo puede servir para cualquier base de datos, ¿no? Para MySQL, H2, SQL Server. Bien, ahora veremos un video resolviendo este problema. Acá tengo una base de datos de ejemplo de universidad y voy a utilizar la tabla profesor. Por ejemplo, la ID profesor es autoincrementable. Cada vez que yo agrego, se agrega automáticamente el ID. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Para obtener el ID, lo primero que vamos a hacer es obtener el ID máximo. ¿Cómo? Mediante el select max para obtener el valor más alto. En este caso vamos a utilizar la tabla ID profesor, la columna ID profesor. De la tabla profesor. Y aquí tenemos. Aquí nos debe dar el valor 17, que es el valor máximo que tiene la tabla profesor. Nos dio 17. Esta consulta la vamos a utilizar para generar un ID autoincrementable desde Java. Bien, ahora nos vamos a Java. Acá tengo un ejemplo ya preparado, ¿eh? Un ejemplo de un proyecto. Acá tenemos la clase conectar. Mediante esta clase podemos conectar acá va la base de datos, el nombre de MySQL, el login de MySQL, la contraseña y la URL. Y no olvidarse de la librería de MySQL. Y aquí esta clase nos permite conectarnos a la base de datos. Y en Visual, y acá podemos insertar datos a la base de datos. Ya está todo elaborado, ¿eh? Y aquí podemos ver. Ya. Este método de acá nos permite ingresar datos a la base de datos. Acá le pasamos el ID, el nombre, el título, el área, el teléfono. Pero para este caso no sabemos cuál es el ID. O sea, no vamos a saber cuál es el ID máximo. Aunque podemos ingresar, ¿no? Manualmente. Pero para este caso lo vamos a hacer autoincrementable resolviendo ese problema. Bien, voy a dar un ejemplo que uso yo normalmente. Acá, este proyecto va a estar en la descripción del video, lo van a descargar. Y de conexión creamos una nueva clase. Una clase Java, lo ponemos SQL. Una clase Java llamada SQL. Creamos la clase. Acá vamos a crear el método que nos permita crear el ID autoincrementable. Vamos a crear un método. Public void ID incrementable. Este va a ser nuestro método. Ya, y dentro del método vamos a crear una variable, el tipo int llamado ID. Lo igualamos a 1. ¿Por qué a 1? Eso lo vamos a ver al final del método. Ya. Como dijimos, vamos a hacer una consulta a la base de datos para obtener el último ID. Por ende, vamos a necesitar de las variables de la librería MySQL, o sea, las clases. Vamos a necesitar prepare statement para hacer la consulta. Acá nos pide importar. Importamos prepare statement y también vamos a necesitar result set para recorrer.
result set. Declaramos las variables. También tenemos que importar. Debemos de importar toda la clase que vamos a necesitar. El result set. Y luego vamos a obtener la conexión. La conexión de la base de datos, que viene a ser esta clase de acá. Estamos obteniendo esta clase de acá. Estamos llamando a la clase para pasarle los datos, para abrir la conexión a la base de datos. Bien, creamos una excepción tree catch. Este es obligatorio. Obligatorio la excepción en caso de errores. Ya tenemos la opción tree catch. Dentro del tree vamos a empezar con la consulta. PS, abrimos la base de datos que es db.getConexión para abrir la conexión con la base de datos. Luego ejecutamos la consulta. Prepare statement. Ejecutamos la consulta, una consulta SQL. Ya. Aquí debemos de pasarle la consulta que acabamos de ver acá, que vamos a obtener el ID máximo de la base de datos, o sea, de la tabla que queremos hacer autoincrementable desde Java. Acá pegamos la consulta que hemos hecho. Ya tenemos la consulta. Y ahora ejecutamos esa consulta. rs es igual a ps.execute query. Este es para ejecutar la consulta. Muy bien. Luego recorremos la tabla mediante Willy, rs.next. Este es para recorrer la tabla. Ya. Utilizamos la variable id que hemos declarado. rs.get del tipo entero, por supuesto. ¿De qué columna? De la columna 1. Acá obtenemos la consulta. O sea, si hacemos la consulta, el Java va a hacer la consulta. Nos va a obtener el dato 17, o sea, el dato máximo que tenga la tabla. ¿De qué columna? En este caso es la columna 1. Acá está, la única columna que hay, columna 1. Columna 1. Ya. Pero nosotros queremos que el ID sea autoincrementable. Ya tenemos ya el ID máximo. Ahora necesitamos que se sume 1. Sencillamente le ponemos un más 1. Con eso nos va a obtener un ID aumentado, más 1. Ya, en caso de error, acá botamos un mensaje en caso de error, ¿no? System.out.pray. Esto de acá es en caso de errores, ¿no? No, acá hay un error, es .an. .system.out.pray. Error, ¿no? Error maxx.get mensaje. Acá es con minúscula la P. Esto es en caso de error, ¿no? Y ahora cuando utilizamos la clase Finale, ¿por qué ejecutamos la clase Finale? La clase Finale se va a ejecutar cuando termine de ejecutarse el tree o el cache. En este caso va a ser el tree. Cuando se termine de ejecutar el método, recién se va a ejecutar esto. ¿Y para qué nos va a servir el Finale? Para cerrar la conexión. ps. Porque las conexiones abiertas, recuerda que las conexiones abiertas consumen memoria en el equipo. Una vez que ya no se utiliza, es mejor cerrarlo. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Desconectamos. Acá me estoy olvidando cerrar con las llaves.
Tricash. Acá me estoy olvidando una variable, acá hay una variable que me estoy olvidando. X. Tricash, excepción X. Acá me estoy olvidando también una llave. Ya. Ya. Y ahora acá en vez de void va a ser in. Acá tenemos un método que se ejecuta, pero nosotros queremos que nos retorne una variable. Public in. Como ya hemos visto en videos anteriores, el in, o sea, cuando declaramos que sea in string, esta clase nos va a retornar un valor. Para este caso queremos que nos retorne un valor entero. Es decir, nos va a retornar el ID máximo de la tabla que le asignemos. Ya, al final debemos retornar. Esto es básico de programación orientada a objetos. Return ID. Ya. Este método nos va a retornar el ID autoincrementable de la tabla profesor. O sea, por ejemplo, acá nos debe retornar el número 18 al ejecutar este método. Ya tenemos el método, ahora sencillamente lo probamos. Esto de acá lo podemos probar, ¿no? En cualquier proyecto que tengamos. Y ahora importamos esa clase, la clase SQL. Debemos de importar la clase SQL. Nos va a pedir que importamos la clase SQL. Ya, acá en el ID nada más ponemos el objeto creado y llamamos al método ID autoincrementable. Recuerda que el método ID autoincrementable nos devuelve un valor entero. Por eso es que le asignamos a la variable ID, que es igual al valor entero que nos va a dar. Y con eso ya tenemos el ejemplo corriendo, ¿ya no? Ahora vamos a correr este proyecto. Y probar su funcionamiento. Ejecutamos en Visual, que ya está todo hecho, solamente lo que debemos hacer es descargar el proyecto y modificarlo como hemos hecho en este video. Ya, acá por ejemplo, acá voy a crear un nuevo profesor, por ejemplo puede ser un nombre, Pedro Armando. Por ejemplo puede tener el título de maestría, por ejemplo, de maestría. ¿De qué área? ¿En qué se especializa? Por ejemplo, puede ser arquitecto, por ejemplo. Arquitecto. Su teléfono puede ser un número de ejemplo para el teléfono. Ya. Al registrarlo, nos debe registrar este usuario o profesor y la variable automáticamente se debe crear 18. Automáticamente se debe asignar 18. Lo voy a dar en guardar. Ya. Datos ingresados correctamente. Y ahora voy a actualizar esta tabla de acá, de la base de datos, y nos debe dar 18. Auto incrementable. El nombre y todo. Que automáticamente se creó el ID auto incrementado. Como vemos acá nos manda el mensaje. Correcto, ok. Y vemos que ha funcionado correctamente. Muy bien. Este video ha mostrado la interrogante de Alejandro Luna. Y así tengo varios pedidos para videos que lo voy a seguir desarrollando. Muy bien amigos,
Conmigo será hasta un próximo video. No olviden suscribirse, dejar like y cualquier duda dejarlo en la caja de comentarios. Hasta luego.